Tarde, casi y media. Vamos a charlar sobre lo que está pasando en nuestra región. Tiene que ver con la intervención de Estados Unidos de varias maneras. Uno podría decir la intervención sobre el plan económico o a través de un plan económico en la Argentina y la intervención, por supuesto, que impactó en las elecciones, la intervención en Honduras, lo que está pasando en Venezuela, la amenaza a Colombia. Vamos a hablar de todo esto con un entrevistado, pero antes, si te parece, por lo menos algunos datos de las últimas horas, Néstor. Sí, a ver, por un lado estuvieron las elecciones en Honduras, que fueron el domingo, todavía no hay un ganador, están peleándose los dos candidatos de la derecha por muy poco margen, y ya son 80% los votos escrutados. Todavía no hay definición. No hay definición, se sabe que ganó la derecha. Uno de los dos partidos es un partido cuyo último presidente fue apresado y condenado por narco en Estados Unidos, por eso dije que era un momento expert de Honduras, sí. Definí ayer, ¿no? La gente votó un partido cuyo último presidente fue condenado por narco, ahora Trump lo quiere indultar. Y en esa misma zona... Salió libre, creo que. Quedó libre, ya horas, salió, sí. ya salió por decisión de indulto de Trump. Sí. Y es el mismo presidente que está amenazando cada día con más fuerza. Ayer dijo que iba a haber operación terrestre a Venezuela. Es decir, que el narco, la región del Caribe, Centroamérica y el norte sudamericano está complicada en una trama de mucha tensión y de mucho peligro para nuestra América. Está en línea Jorge Dercos, fue invitado como observador de las elecciones del domingo en Honduras, porque es coordinador de medios de comunicación social del Foro de San Pablo. Jorge integra Mundo Sur y es autor, entre otros trabajos, de Las vidas que nos faltan, sobre los desaparecidos de Berisso. Es miembro del Consejo Académico de la Universidad Internacional de las Comunicaciones con sede en Caracas. Así que vamos a poder hablar sobre todo esto en general y en particular. Jorge, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Pablo Giniger, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. Agrego un antecedente Sí. de Jorge, es oyente de Que Vuelvan las Ideas. Muy bien. Bueno, Bien. Jorge, ¿cómo anda, Jorge? Siempre apegada a la computadora y en este horario la radio prendida en la 530. Qué lindo. Infaltable. Bueno, honrados entonces. Así que gracias a ustedes y realmente un honor poder estar compartiendo este momento, este análisis respecto a lo que muy bien Néstor hacía la introducción sobre las elecciones de Honduras, que ha sido una sorpresa para muchos observadores, para muchos analistas internacionales, porque prima facie todo el mundo pensaba o que iba a ser una elección muy reñida o que iba a ganar el candidato del oficialismo, en este caso Rixi Moncada, del Partido Libre, propuesto por Xiomara Castro, la actual presidenta. Rixi Moncada había sido ministra de Defensa durante casi toda la gestión de Xiomara Castro. Entonces, las encuestas previas, y esto demuestra también que no hay que creer en las encuestas previas, daban como casi segura ganadora a Rixi Moncada, o que iba a ser una elección muy pero muy pareja con cualquiera de los otros dos candidatos tradicionales. Pero este de aquí, que el diablo metió la cola, como vulgarmente se dice, y el jueves, previo a la elección, Donald Trump, muy similar a lo que hizo aquí en las elecciones argentinas, cuando manifestó su apoyo a Milei, cuando extorsionó al pueblo argentino respecto a la ayuda económica, hizo casi lo mismo en Honduras. Porque el jueves salió a apoyar al candidato del Partido Nacional, Nasri Afura, que él le dijo Tito Afura, y la propaganda era papi a la orden. Reitero, papi a la orden era la propaganda, o sea que el papi iba a garantizar el orden y la seguridad en Honduras. Y el viernes, no contento con lo que había sucedido el jueves, el viernes, bien hizo la introducción Caruso, dicta el indulto a Juan Orlando Hernández, que fue el expresidente durante el periodo 2010-2022 y es derrotado en las elecciones por Xiomara Castro. Juan Orlando Hernández había sido condenado a 45 años por haberse comprobado que había introducido a Estados Unidos aproximadamente 500 toneladas de cocaína y era socio del narco mexicano Chapo Guzmán. Este es el muñequito que soltó Donald Trump el día viernes previo a la elección, condicionando también el apoyo a Honduras para ayudarlo económicamente y ayudarlo políticamente si el ganador de esa elección, si el pueblo hondureño votaba y acompañaba a Tito Afura,
que es el dirigente del Partido Nacional, similar a lo que podríamos llamar aquí en Argentina el Partido Conservador. Jorge, sí, perdona, ¿qué tal? No, siguiendo el hilo de análisis, pues yo decía al principio que a pesar de eso y sabiendo la condena de Hernández, sabiendo lo que representó el Partido Conservador o Nacional en Honduras y demás, bueno, por lo menos una mayoría, o no, se verá cómo termina el resultado, optó por él. Yo lo llamo un momento expert porque acá en la provincia de Buenos Aires también se votó a alguien que inclusive tenía la cara de expert en la boleta. La pregunta es, ¿por qué pasan estos fenómenos? ¿Fue muy malo el gobierno de Xiomara? ¿Fue solo lo de Trump? ¿Qué pudiste ver en estos días que estuviste en Honduras? Yo creo que hay una sumatoria, igual que en la mayoría de los procesos electorales, los últimos procesos electorales en el continente, no hay una causa que sea la justificación de un resultado electoral. Es una sumatoria de causas que van concatenando y construyen un resultado. Y en este caso creo que, por un lado, por lo que uno pudo conversar, lo que uno pudo palpar, no solamente en esta visita a Honduras, esta presencia como observador, sino en otras ocasiones, en distintos encuentros internacionales, es que por un lado falló el contacto de los funcionarios, de los ministros, con las bases del partido, con las necesidades de la comunidad, acusaciones de nepotismo, acusaciones de corrupción, de entrega de subsidios a distintas ONG, la obra pública, utilizar el discurso desde los medios de comunicación, obviamente, ¿no?, de la confrontación permanente, fueron construyendo en la sociedad hondureña un sentido común que terminó, por un lado, rechazando la candidata de Xiomara Castro, Dixie Moncada, y acompañando, en este caso, en primer lugar, a Salvador Nasralla, que a diferencia del candidato del Partido Conservador, y esto es una opinión muy personal y muy subjetiva, tuve oportunidad de ver los últimos cierres de cada uno de los candidatos, y me pareció que de una manera contundente, Nasralla, que es un comunicador social, que es un personaje televisivo, fue el único de los tres candidatos que le habló puntualmente a las necesidades de la gente, porque habló de la necesidad de que encuentres tu trabajo, que puedas mandar a tus hijos a la escuela, que puedas comer todos los días, que no tengas que irte del país, y que si vos me apoyás, y con la ayuda de Dios, y esta frase creo que fue lapidaria, la ayuda de Dios, vamos a sacar adelante Honduras. Entonces, en un país con una tradición bipartidista histórica, porque convengamos también que el surgimiento del Libre después del golpe de Estado contra Mel Zelaya es la anomalía del sistema político hondureño, permitió que se reconstruyera de una manera clara y contundente este bipartidismo, claro, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que es el Partido Nacional. Y dentro de estas dos opciones, mayoritariamente la gente optó por aquel que estuvo más cerca de sus necesidades. Pero claro, esto ha sido construido en base a un relato y a la construcción de un sentido común. Y esto no significa, bajo ningún punto de vista, que el gobierno de Xiomara Castro haya sido malo. Sí. Ahí... Muy por el contrario, el gobierno de Xiomara Castro avanzó tanto en la parte sanitaria, la parte social, la parte educativa, la parte de los campesinos, los subsidios al campo, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, mira lo que sucedió también acá, podemos hacer una buena gestión desde nuestro gobierno, pero si hay todo un aparato mediático construyendo un sentido en contra, la gente termina comprando, a fuerza de machacarlo y construir todos los días ese ideario, termina comprando que vivimos en un clima de confrontación, que lo mejor es volver a lo conocido, etcétera, sí, etcétera, o a lo que vos señalabas del día a día de la gente. Pienso en París y en Chile, que salió tercero, Rodrigo Paz en Bolivia, que ganó. Tenían un discurso muy pegado a las necesidades y a la gestión, a lo práctico. ¿No te quiere preguntar algo, Pablo, Jorge, para cambiar un poco sobre lo de Venezuela? Sí, cerrar la idea y te pregunto. Y en esto, bueno, y ahí te cierro con esto de los dos candidatos que está en disputa, ¿quién va a ganar? En mi opinión, y por haber conversado con dirigentes del Partido Liberal, que tenían todas las actas, Nasralla estaría concluyendo el escrutinio provisorio 1,5 puntos, 2 puntos arriba del candidato del Partido Nacional. Pero fíjate vos cómo también lo que vos me decías, se concatena esto
de las drogas, con lo de Venezuela, porque la ofensiva antidroga de Trump es una farsa hipócrita donde todos sabemos que Estados Unidos es el mayor consumidor de droga del mundo, es el principal lavador de dinero del narcotráfico global, utiliza sus bancos y el objetivo en este momento de atacar y cercar a Venezuela es obviamente quedarse con el petróleo y las riquezas minerales que tiene ese importante país del Caribe. ¿Cómo estás viendo, Jorge? Estamos charlando con Jorge Dercos, que integra Mundo Sur y que, bueno, les comentábamos que fue invitado como observador a las elecciones del domingo allí en Honduras, pero que también es miembro del Consejo Académico de la Universidad Internacional de Comunicaciones en Caracas. ¿Cómo estás viendo toda la escena Trump-Venezuela? Bueno, por un lado es la presión constante de Estados Unidos sobre Venezuela, y un poco te lo definí recién. Los argumentos utilizados por Estados Unidos, por el presidente Trump, para cercar Venezuela, cerrar el espacio marítimo, con el bombardeo a las lanchas, con las muertes, que esto realmente es terrorismo de Estado lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Cerrar ahora, amenazar con tirar cualquier avión que sobrevuele el espacio aéreo venezolano. El objetivo de esto no tiene absolutamente nada que ver con esta operación antidrogas, que es lo que Trump está tratando de convencer al mundo. Primero porque es hipócrita en el momento que suelta a Juan Orlando Hernández, acusado y condenado por los tribunales de Nueva York por haber introducido y vendido en ese país 500 toneladas de cocaína, y socio del Chapo Guzmán. Y hoy lo acaba de soltar, ayer lo acaba de soltar, y hoy Hernández está volando hacia Honduras. Entonces, esta maniobra hipócrita de acusar al gobierno de Maduro, a distintos funcionarios de ese país, vinculado al narcotráfico, es la cortina de humo que intenta construir para ocultar el verdadero objetivo, que es quedarse con la reserva petrolera más importante del mundo, que está en suelo venezolano. Esa es la primera cuestión. Y la otra cuestión, te agrego, que no ha tenido todavía gran repercusión, pero hace 24 horas se acaba de vender Citgo, que era la empresa petrolera de PDVSA en Estados Unidos. Con el consentimiento, todos recordarán que en el 2015 Juan Guaidó gana el Congreso en esa elección y termina siendo presidente de la Cámara de Diputados, y después esta payasada de juramentarlo como presidente, autorizó la venta de Citgo en Estados Unidos, y tampoco se dice nada con el oro que ha retenido Inglaterra, que le pertenece a los venezolanos. Entre ambas riquezas superan los 50.000 millones de dólares que se le ha negado al pueblo venezolano para ser utilizado como mejor crean a la conveniencia de sus autoridades. Pero Jorge, acá sumo algo y después Néstor tiene alguna pregunta más seguramente, pero ¿cómo estás viendo el devenir de la situación? ¿Qué imaginás que puede suceder? ¿Qué imaginás que puede suceder? Porque la verdad, todo puede pasar, ¿no? Pero no me imagino una invasión hecha y derecha de Estados Unidos sobre Venezuela. Para mí es una situación distópica, y al mismo tiempo Trump algo va a tener que conseguir, bueno, quedaría muy... Al contrario, lo va escalando. Ayer habló de operaciones terrestres, ¿no? En ese sentido, ¿qué crees que puede pasar? Me parece que se está tensando la cuerda y se está tratando de encontrar un punto en el cual se pueda llegar a una salida consensuada de esta crisis. Obviamente que todos entendemos que la agresión militar sobre Venezuela sería un escándalo a nivel internacional. Esto rompería un poco la situación de equilibrio, no solo que se vive en América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial. Claro. No olvidemos que en Venezuela también hay intereses muy concretos de Rusia y de China, y no intereses de apoyo diplomático o político, sino intereses económicos, que se pueden ver afectados por operaciones militares que lleva adelante Estados Unidos. Y por otro lado, esto puede saber cómo empieza uno, pero no cómo termina, porque tampoco convengamos que lo venezolano es una tierra desierta y árida en cuanto al armamento y potencial de respuesta ante una agresión militar, porque en estos últimos años han ido equipando y actualizando sus fuerzas armadas para poder enfrentar una agresión de este tipo. Obviamente que para ninguno de los contendientes en el plano militar esta cuestión saldría de manera airosa, pero
la repercusión en cuanto a lo político sería catastrófico en cuanto a la relación en América Latina y el Caribe, porque esto sería una amenaza no solamente a Venezuela, no una agresión a Venezuela, sino una amenaza directamente al resto de los pueblos de América Latina y el Caribe, diciéndoles, si ustedes no hacen lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, sea lo que fuere, vamos a tomar el mismo camino. Esto podría repetirse en Brasil. Hace muy pocos días vimos las operaciones que se hicieron en Río de Janeiro y el gobernador pidiendo la intervención de Estados Unidos porque había narcoterrorismo en su territorio. Entonces, ya que mencionás a Brasil, Jorge, la última de mi parte, vos estuviste como observador en Tegucigalpa, y no sé si en otras zonas de Honduras habrá habido otros colegas de América Latina, fuiste en representación del Foro de San Pablo. ¿Qué pasa con los organismos tipo CELAC? Bueno, UNASUR está muerto, habrá que revivirlo. ¿Qué pasa con la región respecto de Venezuela? La CELAC se realizó hace muy pocos días, nosotros estuvimos allí presentes, se realizó la CELAC, la reunión de los presidentes, y también se realizó la CELAC Social, que es la convocatoria donde participan distintos sectores de la sociedad civil, sindicatos, universidades, partidos políticos, movimientos sociales, donde faltaron, en el caso de la CELAC, la figura más importante y trascendente del continente, y allí hubo un pronunciamiento respecto a la situación con Venezuela, la situación con Nicaragua, con Cuba, y obviamente hay que encontrarle una nueva vuelta al funcionamiento de estos organismos, creo que en otros tiempos más políticos, distintos a los que estamos viviendo en esta actualidad, donde habría que reformular no solo el funcionamiento de la CELAC, sino de todos los organismos que forman parte en América Latina y el Caribe, empezando por la OEA. Claro. ¿No? Si hay que funcionar, hay que refuncionar desde ahí. Y en el plano internacional también creo que está llegando el momento, con estas actitudes de Trump, que el mundo tendrá que encontrar una nueva forma de saldar las diferencias y las controversias. No puede ser a patadas y con la prepotencia que implica en estos momentos las decisiones y acciones de Trump, que sean el patrón que lidere el mundo. Creo que hay que ir a una nueva contingencia mundial en donde encontremos, así como después de la Segunda Guerra Mundial se encontró un funcionamiento lo más armónico posible y lo que se pudo en su época, me parece que ha llegado el momento también de que el mundo, los distintos actores políticos y los países más trascendentes, importantes, empecemos a discutir un nuevo orden mundial que regule el funcionamiento de las relaciones entre los países. Jorge, muchísimas gracias por este rato, un gran abrazo. Gracias a ustedes y los veo a las 10 de la noche. Gracias, qué grande, abrazo grande. Jorge Dercos, analista, estamos conversando o escuchando su mirada sobre las diferentes maneras de intervención de Estados Unidos sobre la región. Una cosita para cerrar, está creciendo mucho en Estados Unidos el escándalo de las muertes de las personas que van en esos barcos que son hundidos por Estados Unidos, porque en uno de los episodios hubo algunos sobrevivientes y el secretario de guerra ordenó matarlos cuando estaban tratando de salvarse en las tablas, que habían quedado, en las astillas que habían quedado del barco. Tanto en el Congreso de la Nación como en las Fuerzas Armadas ya empieza los remataron. Los remataron y hay pedido de juicios contra él. A su vez, Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, muy trampista, por supuesto, un reaccionario de aquellos, está pidiendo ley marcial para aquellos diputados del Partido Demócrata que están queriendo revisar esa situación. Un escándalo que está creando muchas desproporcionalidad en Estados Unidos. Y lo último, The Wall Street Journal, que hay que recordar es del magnate Murdoch, en una editorial de hoy dijo que hay que sacar a Maduro a como dé lugar. No escuché ningún periodista de ese diario que saliera a repudiar la línea editorial de ese diario, ¿no? Porque a sacarlo a Maduro como de lugar es una invasión, por ejemplo, ¿no? Lo dijo el The Wall Street Journal hoy en una editorial. Todo es muy sorprendente por lo dramático, para mí casi distópico todo lo que estamos viviendo, pero si efectivamente hay una manera, o estos personajes como Trump tienen una manera de entender la política como generar las acciones menos pensadas posibles, las que rompa la mayor cantidad de límites y de esa manera aturdir efectivamente a todo lo que no se parezca a él o contra lo que se quiere llevar puesto. Es decir, si el mundo en este momento es del que acelera en la curva,
Es muy interesante lo que dice Jorge respecto a, no piensen solamente en la región, piensen en todo el mundo mirando esta escena. ¿Dónde termina o dónde se encuentra un nuevo punto de equilibrio? Y una lógica también de parte de los Estados Unidos, o mejor dicho, de Donald Trump, de condicionar, ¿no? Siempre de condicionar de las maneras más insólitas, como vos acabas de decir. Violentas, sorprendentes por lo agresivas. Y escuchándolo con atención, lo estaba escuchando con atención a Jorge Dercos, él decía, bueno, casi que descartaba por lo terrible que sería una guerra efectiva entre Venezuela, claro, una invasión a Estados Unidos que desate la defensa de parte de Venezuela, que estaba armada como para defenderse. Bueno, eso terminaría mal. De todas maneras, pensaba mientras lo escuchaba, bueno, ¿cómo recibe el pueblo venezolano lo que está haciendo Donald Trump, no? Me imagino, por supuesto, que están asustados, las familias están asustadas, independientemente de que los testimonios hablan de tranquilidad. Marcos dice que no. Marcos habla de tranquilidad. Y Maduro sale y baila. Pero ¿cuánto puede condicionar, con esto termino, cuánto puede condicionar la idea del voto en una próxima elección? Pensando que acá se condiciona la idea del voto diciendo el dólar se va a la mierda el lunes, si pierde Javier Milei. Imagínate el condicionamiento que puede haber en la cabeza de cualquier ciudadano venezolano ante la simple idea de una invasión de parte de los Estados Unidos, ¿no? Sumo otra cosa, va escalando tanto, es cierto, después termina Mamdani con Trump en un salón oval, qué sé yo, pero va escalando tanto que cualquier otra cosa que no seas que Maduro no quede en el gobierno, con lo que contás de Wall Street Journal, va pareciendo como que es una derrota del propio Trump. Bueno, quizás se nos escapan algunos elementos, ¿no? Muy a la distancia, pero la situación es, insisto, muy pero muy preocupante y alarma tan poca reacción sobre el tema. Ni hablar de algunos posicionamientos de algunos medios, ¿no? Sobre este tema. Bueno, la seguimos, Néstor, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Casi que es minuto a minuto, 5:50. Y si sale bien...